Programa vamos a hacer un panel con Adolfo y Alfredo, muy conocidos por todos ustedes, donde lo que buscamos fue contestar 10 preguntas frecuentes en endurología y tratamos de ir a cosas muy simples que normalmente en este tipo de eventos nos desvivimos por cosas complejas y hay preguntas del día a día que podemos resolver. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el manejo ideal del cólico renal? Estas fueron sus respuestas y todos acertaron. El manejo ideal del cólico renal en urgencias es con AINES. En muchos sitios se ha optado por utilizar opioides. Sin embargo, la evidencia y lo que dicen las guías, en particular la guía europea, es que es un nivel de evidencia 1B con evidencia fuerte a favor de utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Esto viene de este metaanálisis donde básicamente se comparan los dos estudios y lo que se demuestra en una primera parte en 943 pacientes es que el alivio del dolor a los 30 minutos es igual para ambos, tanto para opioides como para AINES. Sin embargo, la necesidad de rescates, ya esto en un estudio con casi 2.400 pacientes, es mucho menor cuando se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos, de manera tal que debemos usar de primera línea AINES y evitar opioides, más si tenemos en cuenta todo el warning que hay tanto en la Asociación Europea como en la Asociación Americana con respecto, ven ahí en la gráfica, el número de muertes por sobredosis relacionadas con opioides y también hay un white paper de la AUA donde nos insisten que como urólogos debemos tratar de disminuir de manera muy importante el uso de opioides. La segunda pregunta que les hicimos fue si debíamos utilizar terapia expulsiva. La mayoría de ustedes pusieron que en cálculo distal menor de 5 milímetros y lo que debo aceptar es que no había una respuesta correcta dentro de las opciones que había, ya que la evidencia lo que demuestra es que sí se debe usar terapia expulsiva. Hay algo de diferencia en lo que dicen las guías europeas y lo que dicen las guías americanas. Las guías europeas ponen simplemente mayores de 5 milímetros, la guía americana dice menos de 10 milímetros, pero no sé de dónde sacaron ese límite superior. Básicamente lo que muestran los metaanálisis es que definitivamente sí sirve. Estos son el metaanálisis de la mejor evidencia disponible y se demuestra que sí sirve la terapia expulsiva. Sin embargo, cuando comparamos cálculos de menores de 5 milímetros con mayores de 5 milímetros, no hay diferencia en ellos, en esos menores. ¿Por qué? Porque básicamente los cálculos de 5 milímetros se van a expulsar, démosle o no tamsulosina. La tasa de expulsión era 84% con tamsulosina, 82% sin ningún medicamento, lo cual quiere decir que no sirve para nada en cálculos menores de 5 milímetros, no así en cálculos mayores, donde baja de 80% la posibilidad de expulsión a 65%, pero voy a que no hay un límite superior. Se dice de 5 milímetros para arriba, pero no sabemos qué pasa si son 10 o más milímetros. Y lo otro que miramos es la porción del ureter donde están los cálculos. Perdón, me devuelvo una. Creo que voy para adelante, perdón. La porción en los cálculos, entonces al lado izquierdo de sus pantallas ven, me tomó el pelo, ven cálculos proximales donde sí hay una diferencia no muy importante, pero es más o menos de 62 a 47%. En el lado derecho ven cálculos de tercio medio, ahí no hay diferencia, y en cálculos distales sí hay. Entonces, quizás la respuesta correcta para terapia expulsiva es cálculos mayores de 5 milímetros en ureter distal o proximal. En ureter medio no hay beneficio. La tercera pregunta que les hicimos es si ingresa un paciente escéptico con cálculo obstructivo, ¿se debe derivar con qué idealmente? Y ahí Adolfo tiene la palabra, Adolfo les va a contestar la pregunta. Si quiere. La pantalla es una muy buena idea, pero es tan pequeñita que le toca no mirar aquí. Aquí se la tengo, si quiere. Bueno. Listo. Entonces, listo. ¿Cuál es la evidencia? Lo primero que les llama la atención es que la guía europea, que ustedes ven las referencias del año 22, y dice que para la descompresión del sistema colector, tanto el catéter ureteral como la nefrostomía son
igualmente efectivas. Es decir, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Sin embargo, lo interesante de todo esto es de dónde viene la referencia, y la referencia es del año, sorpréndanse ustedes, 1998. De allá para acá no ha habido un estudio de más poder o de más pacientes o mejor diseñado que nos dé respuesta a esta pregunta. Conclusión del asunto, en ese estudio que es de Margaret Pearl y sus socios, la derivación es con doble J, es más breve en cuanto a tiempo para realización, requiere menos radioterapia y no hay diferencia, como ya les decía desde antes, en la normalización de la leucocitosis, en la de efervescencia de los pacientes y en la estancia hospitalaria. ¿Qué otras observaciones hace la guía? ¿Sí? Claramente la descompresión urgente, rápida, ¿sí? Ya sea, pues esto ya lo dijimos, con el drenaje percutáneo, con el catéter ureteral. Claramente de dilatar el tratamiento definitivo de la piedra hasta que se resuelva la sepsis. Este enunciado es importante porque hay algún estudio del año 2015 en que habla del abordaje inmediato. Sin embargo, la guía lo desestimó pues en su importancia porque realmente toma más tiempo, y la descripción que hace el propio artículo es llamativo porque habla, por ejemplo, de antibióticos fuertes, cosas que no quedan muy claras, ¿sí? Las otras recomendaciones que se hacen ahí son de recoger orina para la realización de antibiogramas, empezar indudablemente antibióticos inmediatamente y luego reevaluar de acuerdo al cultivo. Adolfo, gracias. La siguiente pregunta que les hicimos es si se debe usar antibióticos profilácticos en los pacientes que se llevan a ureterolitotomía. La mayoría de ustedes respondieron siempre, las opciones eran nunca, siempre o en situaciones especiales, y Alfredo nos va a contar qué hay en cuanto a eso. Bueno, la respuesta es sí, y la razón por la cual la respuesta es sí, a pesar de que existe una débil evidencia en la cual el uso de antibióticos como profilaxis puedan reducir los síntomas de infección luego de una arterioscopia, la mayoría de los artículos lo que concluyen es que con toda esa baja de evidencia es preferible utilizar profilaxis. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esos pacientes podrían tener bacterias dentro de esos cálculos y nosotros esos cálculos los vamos a romper. Y es probable que se pueda liberar bacterias dentro de la vía urinaria y haber traslocación hacia la sangre por el trauma del procedimiento. Entonces es mejor cubrirlos. Te lo paso yo acá. ¿Lo pasas tú? Dale, ya pasó allá arriba. Ya pasó. En nefrolitotomía percutánea es definitivamente sí. O sea, en cuanto a uretero puede, o sea, es sí, pero no es un sí muy fuerte, pero en cuanto a nefrolitotomía definitivamente sí. Hay mayor riesgo de sepsis y de fiebre. Está apoyado con todos estos artículos que ustedes ven acá en la guía, y en ambas guías, tanto en la guía americana como en la guía europea, definitivamente sí. ¿Puedo hacer un aporte en cuanto a la derivación o me demoro mucho? 30 segundos. En cuanto a derivación, yo difiero. Definitivamente es mejor una nefrostomía de colocar un catéter en doble J. No es tan fácil colocar un catéter doble J a un paciente impactado con infección. Eso no es fácil. Segundo, una vez nosotros colocamos un catéter en doble J, la idea es drenar el acceso, que en este caso sería el pionefro, la orina infectada. Además de colocar el catéter, debemos colocar una sonda de Foley, porque si no, no hacemos derivación. Está el paciente constantemente refluyendo. Esa es mi experiencia personal. Sí, sigues tú. Y el comentario que le haría Adolfo, Alfredo, aunque no tenemos mucho espacio para discusiones, típicamente se habla del antibiótico en percutánea. Yo creo que sin duda lo necesitan los dos, pero el paciente de ureteroscopia es un paciente que va a estar sometido a presiones intrapiélicas más altas. Luego es más probable que haga una sepsis que en una percutánea que normalmente, si usamos tractos normales, van a tener sistemas de baja presión. Quinta pregunta, ¿debemos usar camisa de manera rutinaria? El 14 de los casi 50 personas que contestaron dijeron que tocaba hacerlo de manera rutinaria. 17 dijeron que si solo se planea tasa de extracción activa, otros dijeron que si la cirugía era larga y otros dijeron que tocaba evitarla al máximo. Alfredo, ¿qué opinas? El uso de camisa rutinaria es una de las cosas más controversiales que hay en urología, en endurología. ¿Por qué? Porque hay dos grandes corrientes. La corriente, pues, que definitivamente sí,
y es la corriente que está avalada en las guías, a pesar de que no existe un inciso en la guía claro que dice que debemos utilizar siempre camisa ureteral. Sí la sugieren que es mejor, porque no solamente se apoyan aquellos artículos de los años 2000, 2003, 2004, que los cuales decían que había una menor reducción, o sea, una reducción de la presión intrarrenal por debajo de 30 mililitros de mercurio, lo cual era, pues, no era lesivo. Y además de eso, pues nos permite evacuar cálculos, además de eso nos permite manejar más fácil el equipo. Todos los que hemos hecho ureteroscopia con y sin camisa, es mucho más fácil con la camisa manejar el equipo. Vemos más porque la irrigación se sale, entonces por ende es más rápido, es mucho mejor. Sin embargo, está la otra corriente, la cual dicen pues que las camisas causan isquemia ureteral y están basados en estudios en modelos animales, lo cual también es controversial porque hay unos estudios que dicen que sí, hay una reducción del flujo sanguíneo hasta un 50%, pero a 4 horas de cirugía. Hay una producción de factores de inflamación, pero a 2 horas y media de cirugía, a 4 horas de cirugía. En porcinos también hay. Entonces, y pues las famosas fotos de Draxler, pues que todos las hemos visto, las cuales hay rupturas ureterales y está esa corriente. Particularmente, la guía nos dice que debemos utilizarla siempre. En la medida que ustedes puedan colocar una camisa, colóquenla. Si pues no la pueden colocar por alguna razón diferente a una estrechez infranqueable, pues entren sin camisa. En cuanto a otra cosa adicional en los costos, la camisa sube el costo de la cirugía. La camisa tiene un costo más o menos unos 500,000 pesos. Entonces eso pues va subiendo el costo. Gracias, Alfredo. La siguiente pregunta que les hicimos es si tienen un cálculo grande, ¿cuándo preferirían hacer una ureteroscopia en lugar de hacer un abordaje percutáneo? Creo que contestaron los que pusieron pacientes con alteraciones de la coagulación y pacientes con deformidades esqueléticas, aunque esto es relativo, creo que están más cerca de lo cierto que los que pusieron lo demás, pero cuéntanos tú qué opinas o qué encontraste de ese tema, Alfredo. La guía americana del 2016 fue una guía que abrió la posibilidad para todos aquellos que en algún momento hemos llevado pacientes a hacer ureteros de cálculos grandes. Antes, pues nosotros lo hacíamos, pero lo hacíamos de manera pues no recomendada en la guía. Ahora la guía nos dio un aval, pero nos dio un aval para aquellos pacientes los cuales pues, obviamente no podemos hacer percutánea por todas las razones que mencionamos. ¿La idea cuál es? La idea es llevarlo, pero llevarlo de manera planeada. O sea, no es que metimos el cálculo grande a ver qué logramos, no. Es de manera planeada, conversada con el paciente, colocarlo dentro del consentimiento informado. Hay incluso algunos autores que dicen hacer pre-stenting, serían estos pacientes ideales para esto, para nosotros poder después trabajar con una camisa gruesa, que nos sea más fácil no solamente la evacuación de fragmentos con canastilla, sino también lavar el riñón. Informarle al paciente que puede tener uno, en el mejor de los casos, pero puede tener 2 o 3 tiempos. Sí se puede hacer. Obviamente las indicaciones de percutánea son claras y cálculos que sean mayores de 2 centímetros, pues obviamente tienen que ser llevados a percutánea. Gracias, Alfredo. Siguiente pregunta que le hicimos es si se debería hacer estudio metabólico. Las respuestas son las que ven ustedes ahí. Los que contestaron A siempre son mis amigos, los que contestaron C son los que están de acuerdo con las guías, lo cual es absolutamente válido, pero lo que tenemos cierto es que las guías dicen que deberíamos establecer el riesgo de recurrencia que tiene ese paciente, que de entrada sabemos que es cercano al 50%. Entonces, ¿quién es de bajo riesgo? El paciente que tiene un primer episodio de litiasis, pero que no tenga historia familiar de cálculos, diabetes, gota, infecciones urinarias a repetición, que no sea obeso, que no tenga enfermedades del tracto gastrointestinal o que no tenga óseas o que no tengan nefrocalcinosis. ¿Y quiénes son por definición de alto riesgo? Aquellos que tienen litiasis recurrente, o sea, que ya han recurrido, que empiezan a edades tempranas, niños y adolescentes, o pacientes monorrenos, por ejemplo, y por última, el que no tenga ninguna de esas comorbilidades. Ups, ¿qué pasó aquí? La guía americana ya también lo recomienda y así lo establece como que sean pacientes de alto riesgo. Sin embargo, también cuando vamos a Campbell vemos una lista larga de enfermedades que normalmente no interrogamos
por ejemplo, comentábamos en un curso que estuvimos con Adolfo el martes, que no tenemos en cuenta estos pacientes minusválidos o que tienen limitaciones para movilidad que están en alto riesgo. Entonces hay una cantidad de enfermedades donde el punto que yo quiero traerles es que si interrogamos bien, casi que siempre vamos a encontrar algo de eso que haga que sean pacientes que debamos estudiar. Y simplemente se las traigo porque el estudio metabólico básico es muy fácil, es establecer un volumen de orina 24 horas, medir el pH urinario en un parcial de orina simplemente, y quizás lo que sí valdría la pena medir es un niveles de citrato, calcio urinario y oxalatos en orina, que es una cosa muy básica donde vamos a encontrar la mayoría de las causas, por lo menos de las más frecuentes de litiasis. Entonces, la guía dice alto riesgo, yo creo que cada vez más si evaluamos bien los pacientes vamos a tenerlos que estudiar a todos. Octava y penúltima pregunta, ¿a quién le daríamos una percutánea con minitractos? La mayoría pusieron la opción, esa no la tengo ahí anotada porque no salió completa, pero la opción de cálculos piélicos esos eran 4 centímetros, no, la tercera era para todos los pacientes, fue lo que más pusieron. Adolfo, ¿qué opina? A todos los pacientes. Bueno. Yo se la pongo. Listo. En primer lugar, la literatura que existe es escasísima, ¿sí? Lo único que hay es 2 estudios clínicos aleatorizados, que son los 2 que ustedes ven allá arriba. Lo demás son estudios no aleatorizados en que comparan series de casos. De manera que la evidencia para hablar de esto en realidad es poca, número 1. Número 2, los títulos son muy atractivos en la mayoría de estos casos y sin embargo lo que uno ve es que están comparando con piedras o de 3 centímetros máximo o los más avesados de 4 centímetros máximo, ¿sí? Pero entonces cuando se mira con ligereza los artículos, lo que uno ve es que queda con la idea de que todo es válido para minitracto y la verdad no es así, es decir, todavía no hay suficiente evidencia para eso. ¿Qué dice la guía europea? Que es la que contempla el aspecto. La guía del 16 americana en realidad ni siquiera hace referencia específica al tema. Y dice que cuando se hace nefrolitotomía percutánea con instrumentos pequeños, esto tiende a estar asociado a menos pérdida sanguínea. Oigan que no dice a menos transfusiones. Es a menos descenso en el hematocrito, pero no a menos transfusiones, son iguales. Pero la duración del procedimiento sí tiende a ser significativamente más larga. ¿Esto por qué es importante? Porque es uno de los aspectos que influyen en estos pacientes es el tiempo de cirugía. ¿En qué sentido? Hipotermia, eventos de elevación transitoria de la presión. Entonces, finalmente, lo que vamos a ver es que no es que haya una gran diferencia al respecto. Finalmente, entonces, bueno, esto ya lo mencioné sin diapositiva, gracias, Carlos. ¿Sí? Los dos renglones iniciales ya los desarrollé, pero el otro aspecto que hay en todos estos estudios es que tienen altísima variabilidad, algo de esto ya mencionaba. Uno, en cuanto al diámetro del tracto, pueden llamar mini PERC un tracto 16, pero también se puede llamar un 14 o 1.22, entonces hay una altísima variabilidad en ese tipo de apreciaciones. Nomenclaturas que se superponen, entonces en algunos llaman mini PERC por debajo de 24, en otros por debajo de 22, y de ahí para adelante empiezan con el picoperc, el femtoperc, el nanoperc, un poco de cosas de estas que en realidad no son claras. La definición de fragmento libre de fragmentos no significativos, ¿sí? El enunciado no está muy claro, también es absolutamente aleatorio. Y hay quien dice, no, fragmentos no significativos es más de 6 milímetros, entonces eso claramente no es un fragmento no significativo. Y peor aún la modalidad imaginológica utilizada. En estos casos hay desde eco, pasando por radiografía abdomen simple, y en muchísimos casos obviando lo que es la utilización de TAC, que es realmente el pie de rey con que debiéramos evaluar todas las respuestas. Sí, creo que Adolfo lo que está cuestionando en esa última observación es la efectividad, ¿no? ¿Cómo evaluamos la efectividad de verdad de evacuación de las piedras? Y la última, creo que me pasé una. Esa es la pregunta. No, es que sí, la última pregunta que les hicimos es ¿cuándo debemos dejar nefrostomía después de una percutánea? Y la mayoría dijeron cuando teníamos litiasis residual, es la opción roja, o cuando se hizo un abordaje por un tracto mayor de 30 French. Adolfo, ¿qué opina de eso? Lo que
que me la pasó rapidito. ¿Cuál? No, La es pregunta. una broma. Ah. No, el tema con el mini-PERC es el siguiente. En realidad, el tema de la no nefrostomía está contemplado amplísimamente, esto sí, y en realidad, a diferencia de lo que es la tendencia mundial, ¿sí? En realidad debiéramos no dejar nefrostomía en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los casos que se contemplan? Perdón, me la busco. ¿Qué? Ahí falta una. Eso, gracias. Bueno, la recomendación, ¿cuál es en primer lugar? Ahí falta. Ya. Ahí. Bueno, ahí sí está la recomendación. Sí, entonces lo que dice la guía europea, nuevamente la guía americana no contempla esto en la guía del 16, dice que se debiera hacer una nefrostomía, lo que llamamos tubeless, que se hablaría de no dejar nefrostomía, y lo que llamaríamos totally tubeless, que es sin reemplazar la nefrostomía por un catéter ureteral. Y entonces en todos estos casos se podría contemplar esa opción cuando los casos no son complicados. ¿Y qué llamaríamos entonces caso complicado? Ahora sí, ¿sí? Cualquiera que implique más de un abordaje, cualquiera que implique algún tipo de perforación, cualquiera que implique algún tipo de sangrado significativo. ¿Y en cuáles entonces efectivamente podríamos dejarlos ya de una manera electiva? Cuando hay fragmentos residuales que podemos abordar desde esa misma nefrostomía, y precisamente la posibilidad de un second look, o sea, de una reevaluación para terminar la evacuación de todos los fragmentos, sangrados significativos, extravasación de orina, obstrucción ureteral, esto es bastante obvio, litiasis infecciosa y bacteriuria a partir de lo que quede o del simple tracto urinario infectado, los monorrenos, las diátesis hemorrágicas y la quimiolisis percutánea, es decir, cuando vamos a complementar esto con algún tratamiento adicional. ¿Qué podría comentar yo al respecto? Que en realidad puede uno ser muy liberal en aquello de no dejar nefrostomía. Esto era como hablaba Fabio Sepúlveda de salirme de mi zona de comodidad y entrar a su vez a esa zona de temor en la cual me puede resultar complejo el tomar esa decisión. Pero una vez uno se lanza a no dejar nefrostomías, es excepcional que deje alguna. Gracias.